El 1 de octubre de 2025, exactamente a las 00:01, la NASA dejó de hablar. Sus canales oficiales, sitios web, cuentas en redes sociales, blogs de misión y flujos automatizados de datos públicos fueron apagados simultáneamente. Nada de imágenes, ningún comunicado, ni siquiera una actualización automática. Silencio absoluto. En ese mismo momento, a millones de kilómetros de distancia, un objeto interestelar, el tercero jamás identificado por la humanidad, entraba en la llamada ventana marciana. Un estrecho periodo de 7 días durante el cual pasaría en la alineación perfecta para ser observado desde Marte. El cometa, designado 3I Atlas, se movía a través del sistema solar interior justo cuando la principal agencia espacial del mundo quedaba legalmente obligada a desconectarse del mundo exterior. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. La noticia no fue dada por NASA, sino por Elon Musk. Durante una presentación de SpaceX en las instalaciones de Starbase, en Boca Chica, Texas, Musk hizo una pausa inesperada en su discurso técnico para lanzar una advertencia clara. La NASA está en un apagón total, dijo. Y eso ocurre justo cuando un objeto interestelar, solo el tercero en toda la historia, pasa por el punto de observación ideal con Marte. Si eso no les parece raro, debería. El comentario no buscaba dramatismo, era una afirmación basada en hechos. Lo que inquietó a muchos no fue solo la coincidencia temporal entre el shutdown y el paso del cometa, sino lo que podría haberse perdido en esos días de silencio forzado. Y Atlas fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, con base en Chile. Desde sus primeras observaciones, los astrónomos notaron algo inusual. Su órbita no cerraba. Cada nueva medición alejaba su trayectoria aún más de una curva elíptica convencional. En cuestión de días, la conclusión era clara. El objeto venía del espacio interestelar. No estaba vinculado gravitacionalmente al Sol, y su velocidad superaba la de cualquier cometa típico del sistema solar. Se convirtió así en el tercer visitante de origen interestelar jamás registrado. El primero fue Oumuamua en 2017, un objeto de forma y aceleración misteriosas que aún hoy divide a la comunidad científica. El segundo fue Borisov en 2019, más convencional pero con una composición que desafiaba los modelos clásicos de cometas. Atlas, en 2025, ofrecía una tercera oportunidad única: comparar directamente la química, el comportamiento y la trayectoria de un nuevo objeto foráneo. Entre el 1 y el 7 de octubre, 3I Atlas cruzó la órbita de Marte a tan solo 0,19 unidades astronómicas, alrededor de 30 millones de kilómetros. Aunque parecía una distancia inmensa, para los estándares astronómicos era una oportunidad de oro. Debido a la posición del Sol, los telescopios terrestres no podían observar el objeto con claridad, pero las sondas en Marte estaban perfectamente alineadas. Desde esa posición, la geometría de observación era ideal. La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA, el Trace Gas Orbiter, la Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, y MAVEN de la NASA tenían en sus manos la mejor oportunidad para estudiar un objeto interestelar desde el entorno de otro planeta. Aunque el núcleo del cometa era demasiado pequeño y distante para resolverse visualmente, los instrumentos a bordo de esas sondas podían estudiar la coma, medir el brillo, detectar gases y analizar espectros para revelar su composición química. Marte se convirtió en el mejor punto de observación del sistema solar durante esos días. Las agencias espaciales lo sabían, y los planes de observación se habían ajustado con precisión milimétrica. La ESA actualizó los comandos de sus instrumentos días antes. China, con su sonda Tianwen-1, y los Emiratos Árabes Unidos, con HOPE, también se sumaron a la campaña global. En el caso de NASA, sin embargo, la situación era más complicada. Aunque los instrumentos de MRO y MAVEN estaban listos y programados, la ley federal impedía cualquier tipo de comunicación externa. En cumplimiento de la ley Antideficiencia, Anti-Deficiency Act, todos los departamentos no esenciales fueron cerrados al iniciarse el shutdown. Esto incluía prensa, divulgación científica, redes sociales y publicaciones de misión. Solo un grupo mínimo de personal, conocido internamente como Red Watch, estaba autorizado a seguir operando las sondas durante la paralización. Su trabajo consistía en garantizar la seguridad de los activos espaciales, ejecutar los comandos predefinidos, registrar telemetría y validar la integridad de los datos. Pero no podían compartir absolutamente nada de eso con el mundo exterior. No hubo tweets, no hubo imágenes, no hubo conferencias. La comunidad científica internacional y el público quedaron a oscuras justo cuando se desarrollaba uno de los eventos más raros de la década. Mientras tanto, en Europa, la ESA siguió trabajando.
Las operaciones científicas continuaron, aunque sus responsables decidieron no publicar detalles en tiempo real para evitar interferencias políticas o especulación innecesaria. Técnicamente no tenían restricciones legales, pero optaron por un enfoque prudente ante la sensibilidad del contexto. En ausencia de datos oficiales, la comunidad de astrónomos amateurs ganó protagonismo. Uno de los casos más destacados fue el de Priya Rallo, una observadora del norte de Italia que identificó una anomalía en el brillo del cometa y envió sus datos al Minor Planet Center. Aunque su instrumental no podía competir con los observatorios espaciales, sus mediciones ayudaron a confirmar patrones de comportamiento y a reducir incertidumbres. Este esfuerzo distribuido reflejaba una verdad fundamental. Ningún organismo, por grande que sea, tiene el monopolio del cielo. Y cuando los canales oficiales fallan, la ciencia ciudadana y la cooperación internacional se convierten en la red de seguridad del conocimiento. La coincidencia entre la ventana marciana y el apagón informativo desató cuestionamientos legítimos. Para muchos fue solo un cruce desafortunado entre un evento natural y una crisis presupuestaria. Para otros, una muestra de cómo la burocracia puede interferir gravemente en la misión científica global. El 3 de octubre, el cometa alcanzó su punto más cercano a Marte. Los instrumentos registraron todo lo posible: variaciones en el brillo, cambios de color, actividad en la coma. No se logró resolver el núcleo, era demasiado pequeño. Pero sí se detectaron firmas químicas de vapor de agua, monóxido de carbono y partículas orgánicas. Cada segundo de observación contaba. Lo que hacía especial a Atlas no era solo su rareza, sino su origen. Su composición era como una cápsula del tiempo de otro sistema estelar. Analizar su química era una forma de comparar, por primera vez, materiales formados bajo condiciones completamente distintas a las del sistema solar. Después del 7 de octubre, el objeto comenzó a alejarse en dirección al Sol. Su perihelio ocurrió entre el 29 y 30 de octubre, a una distancia de 1,36 UA, aproximadamente 204 millones de kilómetros. Desde la Tierra quedó oculto por el resplandor solar. Solo sondas lejanas como JUICE, de la ESA, tenían la posibilidad de seguir observando su actividad. Los datos recolectados por NASA durante la semana crítica quedaron archivados en silencio, no por negligencia ni por censura, sino por obligación legal. Cada línea de telemetría, cada secuencia de apuntado, cada espectro fue guardado, pero no compartido. El personal de Red Watch cumplió su función al pie de la letra, sin visibilidad, sin crédito. Para muchos científicos fue un éxito técnico, pero un fracaso comunicacional. Se hizo el trabajo, se tomaron las mediciones, pero el público y gran parte de la comunidad científica quedó fuera. Lo que pudo ser una experiencia educativa global y una celebración del trabajo colaborativo se convirtió en una semana de rumores, teorías e incertidumbre. El cosmos no se adapta a los calendarios fiscales. Los visitantes interestelares no esperan a que se resuelvan disputas en el Congreso. La ciencia necesita continuidad, no solo en sus operaciones, sino también en su capacidad de contar lo que descubre. Cuando los datos comenzaron a publicarse tras el fin del shutdown, el cometa ya se alejaba. Lo observado estaba hecho, lo perdido también. Lo que quedaba era la pregunta que abriría el siguiente capítulo. ¿Qué pasó exactamente durante esos 7 días de silencio? El 8 de octubre de 2025 la NASA volvió a hablar. A primera hora de la mañana, sus sitios web, cuentas de redes sociales y plataformas de emisión comenzaron a reactivarse. Habían pasado 7 días de silencio obligatorio, marcados por una desconexión total de sus canales públicos. El primer enlace visible en la portada de nasa.gov no era sensacionalista, actualización posterior al cierre gubernamental. Dentro se encontraba lo que muchos habían estado esperando. Se liberaron archivos de telemetría, secuencias de apuntado, curvas de luz y espectros obtenidos por MAVEN, MRO y otros orbitadores. Las bases de datos internas, antes inaccesibles al público, estaban ahora abiertas a revisión. Ningún comunicado formal acompañaba los datos. Solo registros puros, tal como habían sido almacenados por los equipos del Red Watch. Al mismo tiempo, la Agencia Espacial Europea, ESA, y el Minor Planet Center actualizaron sus propias plataformas con datos que habían seguido registrando durante toda la semana de la ventana marciana. Las órbitas refinadas mostraban una trayectoria perfectamente hiperbólica. La excentricidad orbital confirmaba que 3I Atlas no pertenecía al sistema solar. Su velocidad y dirección eran consistentes con una procedencia interestelar. Y lo más importante, no se detectaron anomalías en su curso. Los espectros divulgados mostraban una composición típica de cometa: vapor de agua, monóxido de carbono, trazas de compuestos orgánicos. Algunas proporciones eran inusuales,
niveles elevados de CO, por ejemplo, pero nada que contradijera los modelos físicos conocidos. No había rastro de elementos exóticos, metales pesados inesperados, ni líneas espectrales desconocidas. Desde el punto de vista científico, los datos eran claros. La observación desde Marte había funcionado. El visitante interestelar se comportaba como se esperaba. Sin embargo, fuera de las salas de control y archivos científicos, la percepción era otra. Durante la semana de silencio, las redes sociales se habían convertido en el único espacio donde el público podía especular, teorizar o simplemente llenar el vacío. Hashtags como Atlas Blackout, la Tracy Anomaly, What is NASA Hiding dominaron las tendencias. Videos en YouTube, hilos de Reddit y publicaciones virales en X, antes Twitter, alimentaron una tormenta de desinformación. Circularon teorías para todos los gustos. Algunas afirmaban que se había detectado una emisión espectral no identificada. Otras sugerían que el objeto había cambiado de trayectoria repentinamente. Incluso se hablaba de una supuesta nave oculta en forma de cometa, con tecnología desconocida. Todo esto sin una sola fuente verificable. Las capturas de pantalla de softwares de seguimiento caseros, curvas de luz obtenidas por telescopios amateurs e incluso errores de interpretación de los datos de la ESA fueron compartidos fuera de contexto como pruebas de que algo se estaba ocultando. Una publicación viral aseguraba que NASA había detectado firmas artificiales antes del shutdown y que por eso se había silenciado todo. La verdad legal detrás del cierre, una norma fiscal sin relación con la ciencia, fue ignorada o rechazada. En medio del ruido, algunos observadores más escépticos intentaron explicar que los protocolos legales impedían a la NASA comunicarse durante un shutdown, que las operaciones habían continuado en silencio, no por censura, sino por obligación jurídica. Pero era tarde. La narrativa pública ya había tomado otra dirección. Este fenómeno no era nuevo. Cada vez que la ciencia calla, la especulación habla más fuerte. Pero lo que hizo especial este caso fue la coincidencia temporal y la rareza del evento. Solo habían pasado 8 años desde el debate sobre Oumuamua y su aceleración inexplicada. El recuerdo seguía fresco, y Atlas llegó para activar de nuevo esa memoria colectiva. Frente a la avalancha de rumores, la comunidad científica respondió con el único lenguaje que domina, el de los datos. Pero eso exige una precisión que rara vez triunfa en redes sociales, porque en ciencia para declarar una anomalía no basta con algo raro. Hace falta rigor. Una verdadera anomalía requiere pruebas que resistan el escrutinio desde múltiples frentes. Por ejemplo, un cambio de trayectoria debe ser confirmado por análisis Doppler y astrométricos independientes. Una firma espectral debe estar presente en distintos instrumentos en distintos momentos. Y los datos deben ser consistentes entre agencias espaciales, observatorios y metodologías. Nada de eso ocurrió con TRES y Atlas. Las variaciones de brillo observadas por telescopios amateurs fueron explicadas por errores atmosféricos y calibraciones defectuosas. Las supuestas líneas anómalas en los espectros no aparecieron en los instrumentos de alta precisión. Los datos de ESA, NASA, China, Emiratos Árabes y observatorios terrestres coincidían en sus conclusiones. El objeto era interestelar, sí, pero natural. Y predecible, aún así, la polémica no desapareció. Porque el problema no era solo científico, sino comunicacional. La ley antideficiencia, Anti-Deficiency Act, fue creada para evitar que las agencias federales gastaran dinero sin aprobación del Congreso. Durante un shutdown, todo lo que no sea estrictamente necesario para proteger vidas o propiedades debe cesar. Eso incluye divulgación científica, redes sociales, relaciones públicas. Incluso los científicos quedan legalmente impedidos de compartir información aunque la tengan. La NASA no ocultó nada, cumplió la ley, pero el efecto colateral fue devastador. Una oportunidad única para contar una historia cósmica, desaprovechada. El vacío de información no fue malicioso, pero sí perjudicial. La ESA, por su parte, no estaba atada a las leyes estadounidenses. Sin embargo, también limitó sus publicaciones durante la semana crítica, quizás por respeto a la coordinación internacional o por temor a alimentar aún más la especulación. Esa decisión fue criticada por algunos como una falta de liderazgo informativo. Otros la defendieron como una muestra de prudencia. Lo cierto es que el caso evidenció una debilidad estructural, la dependencia excesiva de una sola voz científica. Cuando esa voz se apaga, todo el ecosistema de comunicación tiembla. En esta ocasión, la campaña de observación se ejecutó con excelencia técnica, pero falló en su dimensión pública. Y eso, en un mundo hiperconectado, es un riesgo. A pesar de todo, no todo fue pérdida. La experiencia confirmó que Marte es un punto estratégico para observar fenómenos del sistema solar y más allá. La alineación orbital fue perfecta.
Las sondas, bien coordinadas, demostraron que se puede hacer ciencia de primer nivel incluso sin telescopios terrestres activos. La colaboración entre ESA, NASA, China, Emiratos y observadores independientes funcionó bajo presión. Además, el rol de la astronomía ciudadana quedó reivindicado. Observadores como Priya Ralo ayudaron a validar tendencias, cubrir huecos temporales y mantener el interés público. Su trabajo, aunque no sustituye a los datos institucionales, actúa como una red de soporte valiosa. La crisis también sirvió de catalizador para propuestas de cambio. Dentro y fuera de NASA comenzaron a discutirse mecanismos para evitar silencios similares en el futuro. Algunas ideas incluyen declarar la divulgación científica como una función, crítica durante emergencias o establecer acuerdos internacionales para permitir que otras agencias publiquen datos cuando una esté legalmente impedida, porque el apagón fue legal, sí, pero costoso. Se perdieron curvas de luz continuas. Se interrumpieron secuencias espectroscópicas clave. Se cancelaron explicaciones en tiempo real que habrían ayudado a millones a entender un evento extraordinario. Y en ciencia, cada dato perdido cuenta. Atlas no volverá. Su trayectoria ya lo lleva de salida, hacia regiones del espacio de donde vino. Y lo que dejó atrás no es solo polvo o datos. Dejó una advertencia. No se trató de un encubrimiento. No hubo conspiración, pero sí hubo una desconexión peligrosa entre el conocimiento y su comunicación. La próxima vez el evento podría ser aún más importante. El público estará aún más atento. Y la pregunta no será solo qué estamos observando, sino si estamos preparados para contarlo. Porque los cometas no esperan. Y la ciencia, cuando se silencia, deja de ser pública. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.